Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente. En esta ocasión me gustaría tocar el tema de la confesión. Si es necesario confesarnos o no, y con quién hay que confesarnos, si es que fuese necesario hacerlo. Pues bien, como ya saben, los hermanos separados son aquellas personas que pertenecen a otra congregación que no es la católica. Llámese testigos de Jehová, mormones, cristianos, evangélicos, lo que sea, que no son católicos. Ellos no van de acuerdo que uno se confiese con un sacerdote, porque según ellos, que la confesión tiene que ser directamente con Dios, porque nadie más puede perdonar pecados fuera de Dios. Y en eso nosotros vamos de acuerdo. Nadie más perdona pecados fuera de Dios. Pues bien, pero la Iglesia Católica enseña en su doctrina que hay que confesarse con el sacerdote. Vamos a ver cuál de las dos doctrinas es la que viene aquí en la palabra de Dios. Y en esta ocasión me traigo la versión Reina Valera 1960. Esta versión de la Biblia es usada mucho por los hermanos separados, los que no pertenecen a la católica. Pues bien, si ustedes tienen su Biblia en casa, les invito a que la saquen y las citas bíblicas que les vaya proporcionando, así entre todos juntos poderla estar leyéndolas y darnos cuenta en realidad lo que viene escrito, no lo que nos dicen, lo que viene escrito. Recuerden que la Iglesia Católica enseña confesar tus pecados a un sacerdote, y los hermanos separados enseñan que tienes que confesarte directamente con Dios. Pues bien, vamos a ver cuál de las dos es la correcta. Les invito a que vayamos al libro de Levíticos. Levíticos 5:5 es la primera cita bíblica. Levíticos 5:5. ¿Qué nos dice? Nos dice así: cuando pecare en algunas de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Cuando uno peque en alguna cosa de esas, uno tiene que confesarlo en lo que pecó. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Cuando peques vas a llevar a Jehová, a Dios, una hembra, ya sea una cordera o una cabra, por el pecado que cometiste. Ok, hasta ahí dices que estás directamente con Dios. Pero sí, seguimos leyendo. Y el sacerdote le hará la expiación por su pecado. Si es como dicen los hermanos separados, que es directamente con Dios, aquí la palabra de Dios ya no se lo permite. ¿Por qué? Porque ahí está el sacerdote. Entonces, ¿tú a quién le vas a confesar los pecados? Sino al que te va a hacer la expiación por tu pecado. ¿Y quién te va a hacer la expiación? El sacerdote. Pues bien, aquí mismo, en Levítico 5:17, nos dice así: finalmente, si una persona pecare
o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se ha de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará la expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Nuevamente nos vuelve a decir que le vas a llevar al sacerdote esa ofrenda y él te hará la expiación y serás perdonado. No dice que el sacerdote te va a perdonar, no. Él hará la expiación para que tú seas perdonado. Entonces, hasta ahí estamos mirando que no es directamente con Dios. Siempre tiene que estar el sacerdote de por medio entre tú y Dios. Entonces, tú te confiesas con el sacerdote te hace la expiación, ponía la ofrenda y tú eras perdonado. Pues bien, aquí mismo en Levítico, vayamos al 16, Levítico 16:30. Vamos a ver qué nos dice sobre la confesión. 16:30 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpio de todos vuestros pecados delante de Jehová. El versículo 32, ok, en el 30 dice que en ese día se hará la expiación por nosotros y vamos a ser limpios de nuestros pecados delante de Jehová. Y en el 32 nos dice: hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Nuevamente nos presenta al sacerdote de por medio para que haga la expiación por el pecado no solo de nosotros, por todo el pueblo también. Te podrán decir: pues sí, eso estaba en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento solamente Dios puede perdonar los pecados. Solamente Jesús perdonaba los pecados. Vamos a ver unas citas bíblicas en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 2. A ver qué nos dice Mateo 9:2 sobre la confesión. Mateo 9:2 dice así: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Aquí miramos que Jesús va más allá de lo que el paralítico, de lo que los amigos iban. Jesús fue más allá, porque la intención de ellos era que quedara sano el paralítico, que pudiera caminar. Pero Jesús siempre va más allá, le perdona los pecados. En el versículo 3 nos dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Los escribas decían que Jesús estaba, al decir que tus pecados te son perdonados, ellos pensaban y aseguraban que Jesús estaba blasfemando. Pero Jesús les dice: ¿por qué piensan mal? ¿Por qué piensan así desde su corazón? Les está diciendo que están equivocadas su forma de pensar. ¿Por qué les dice que estaba equivocada su forma de pensar? Vamos a ver por qué. Jesús no va de acuerdo en la forma de pensar de los escribas de ese tiempo. Dice: ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Ahí Jesús les hizo una pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O levántate y anda. Si te pones a ver, es más fácil decir: los pecados te son perdonados, porque nadie se va a dar cuenta si en realidad le quedaron perdonados. Pero decirle: levántate y anda, la gente se va a dar cuenta si va a caminar o no. ¿Quién va a quedar mal? Pues el que dijo algo y no se cumplió. Pero entonces es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. ¿Y cómo sabemos que es más fácil decir eso? Porque si continuamos leyendo, dice así: pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús, ¿por qué lo sanó de sus pies? ¿Por qué lo hizo caminar? Fue para que sepas que Jesús tiene el poder para perdonar los pecados. Por esa razón lo hizo caminar, para que sepas que Él tiene el poder para perdonar los pecados. ¿Por qué tiene el poder si supuestamente pensaban que el único que perdonaba los pecados era Dios? Porque en Mateo, vayamos a Mateo 28:18, nos dice por qué Él tiene el poder para perdonar los pecados. Mateo 28:18. Mateo 28:18 nos dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Entonces, si Jesús ya tiene todo el poder, porque la palabra todo, es totalmente todo. Si Jesús ya tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, Él tiene todo el poder para perdonar los pecados, ¿cierto? Entonces, si seguimos leyendo Mateo 9, Mateo 9,
Aquí vamos. 9:7 dice: entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. La gente se maravilló porque Dios le había dado tal potestad, le había dado tal poder a los hombres. No dice al hombre, a los hombres. Entonces, Dios les dio el poder a los hombres para perdonar los pecados. Te podrían decir, no, ahí Jesús fue el que perdonó los pecados, no los hombres. Aquí sí Él los perdonó, pero les dio el poder a los hombres. ¿Cómo sabemos que se refiere a los hombres, no al Hijo del Hombre en realidad? Porque acuérdense, Jesús tiene todo el poder. Según Mateo 18, Jesús tiene todo el poder en la tierra y en el cielo. Y si Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, Él perdona los pecados. Y como Él puede perdonar los pecados y tiene todo el poder, Él puede darle ese poder a alguien más. Bien, si nos vamos, Juan 20, del 21 al 23, vamos a ver por qué dicen que Dios les había dado tal poder a los hombres. ¿Por qué les había dado tal poder a los hombres? Juan 20, del 21 al 23. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también los envío yo. Así como el Padre me envió, les dice Jesús, así como el Padre me envió con ese poder, así como me envió para perdonar los pecados, así los envío yo. Con ese poder que el Padre me dio a mí, yo se los deniego a ustedes. Yo se los doy, se los ofrezco. Así como el Padre me envió, así los envío yo. Y dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres de los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Aquí claramente nos dice la palabra de Dios que Jesús, con ese poder que Él tenía, un poder absoluto en el cielo y en la tierra, mandó a sus discípulos, ordenó a sus discípulos a que vayan a perdonar los pecados. ¿De quién crees que va a perdonar los pecados? Sino que de otra persona. Tiene que ser de otras personas que sean pecadores. Y a quien no se los perdonen, no les serán perdonados. Les quedarán sin perdonar. Aquí claramente nos muestra que por eso la gente se maravilló y glorificó a Dios por darle tal poder a los hombres de perdonar los pecados. Y aquí ya vimos en dónde se les dio ese tal poder a los hombres para perdonar los pecados. Pues bien, vamos a ver también en Mateo 3:5 que también había alguien más que perdonaba los pecados fuera de los apóstoles. Mateo 3:5 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea
y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Quién bautizaba? Juan Bautista. Toda la gente salía al encuentro de él y eran bautizados por Juan Bautista y le confesaban sus pecados. Aquí vemos que la gente se confesaba ante Juan para recibir el bautismo. Por eso, Santiago 5:16 nos aclara con quién te debes de confesar. Vamos a ver si es como dicen ellos, directamente con Dios. Santiago 5:16 nos aclara con quién te debes de confesar. 5:16 nos dice Santiago 5:15, no, perdón, me equivoqué. Santiago 5:16, lo que pasa es que me fui a otra cita. 5:16 nos dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí Santiago 5:16 nos dice confesarnos unos a otros. Un hombre con otro hombre. No nos dice confesarnos un hombre con Dios. Simplemente nos dice un hombre con otro hombre. Por eso todos los hombres somos pecadores, y si te confiesas con un sacerdote, él también puede ser pecador. ¿Sí? Pero si la palabra de Dios te manda a que te tienes que confesar con otro hombre, con un sacerdote lo tienes que hacer. Vamos a ver en Hechos 19:18. ¿Qué nos dice Hechos 19:18? Nos dice así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Cuando esas personas empezaban a creer, llegaban confesando y dando cuenta de los hechos que habían hecho, de los hechos del cual se avergonzaban, de los hechos de las maldades que habían hecho. Aquí también claramente nos dice que expresaban lo que habían hecho, no dice ante Dios. Llegaban ante ellos y daban cuentas de lo que habían hecho. Entonces, una vez más, nos manda la palabra de Dios a que tenemos que expresarlo con alguien más, no directamente con Dios, como dicen los hermanos separados. Pues bien, vamos a ver Hebreo 5:1. ¿Qué nos dice Hebreo 5:1? Dice aquí sobre el sacerdote: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que represente ofrendas y sacrificios por los pecados. El único, fíjense bien, el sacerdote es el hombre que es constituido a favor de los hombres y Dios. ¿Para qué? Para las ofrendas y los sacrificios de los pecados. Entonces, si es constituido para eso,
¿Qué nos dice Levítico 21:8? Levítico 21:8 nos dice que si es constituido para eso, ¿cómo lo tenemos que ver? Al sacerdote. 21:8 dice así: le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Aquí Jehová, Dios, nos da la orden que el sacerdote tiene que ser santo para nosotros. No es que sea santo, sino que será santo para nosotros. Lo tenemos que ver como tal. ¿Por qué? Porque Él es el que te ofrece los dones y el sacrificio de nuestro Dios. Pues bien, hermano, espero que les haya gustado. Y si tú vas de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios y lo que enseña la Iglesia Católica, te invito a que le des like a este video para que pueda llegar a más personas la enseñanza de Cristo, que es lo que enseña la Iglesia Católica. Y también te invito a que te suscribas a este canal y que compartas el video para que se haga posible que muchos conozcan la verdad sobre la palabra de Dios. Que tengas buen día y hasta la próxima.